resumen, Pero ¿cuáles son los pasos del resumen? no puse, solo puse mis cinco Claro, cosas. no, es que tenías que describir cada uno de ellos. Era primero lectura del tema, que para poder ser asimilado. Pero igual no lo tienes, pues, León, no lo tiene lo mismo, no lo tienes descrito, no vamos a hacer absolutamente nada. Dame un número, León. 20. 20. Desde el año 2019 hasta el 2021, que me salieron los datos, me arrojaron los datos, que vendría a ser un total del 2021 en 506.148.143, que vendría a ser la producción de ave por kilogramo. ¿Cuánto? A ver, ¿en el 2000 cuánto? En el 2021. ¿Ya cuánto fue la producción en 2021 de carne de pollo? 506.148.143. ¿Qué cosa? De parrillera, que vendría a ser del 2021, que son de 237.413, y la producción de carne, que vendría a ser 506, que varía de los datos anteriores un poco. 506, el dato anterior es 506 millones. ¿Cuánto es el consumo? ¿Cuánto es el consumo? 506 millones. No, el consumo per cápita, ¿cuánto es? ¿De huevo o de carne? De pollo y de huevo. De huevo son 195 unidades y de carne son 44 kilogramos. ¿Cuánto dijiste de 44? Sí, 44 kilogramos me arrojó el dato. Ya, 44 kilos por persona por año. ¿Y huevo? Sí. Y 195 unidades. 195 unidades. 2021. Sí. ¿Cuál es el país que consume mayor cantidad de huevo? En eso me salía que era los países asiáticos, que vendría a ser China. ¿Cuánto consumen? Ahorita aquí está. China, que con un 38% de producción mundial me salía. No, eso es la producción, está bien, la producción está en la China, pero ¿cuánto es el consumo de huevo en la China? De cada producción huevo aumentada 150. No, el porcentaje me sale, doctor. El porcentaje. No, es que el consumo no es el porcentaje, el consumo es unidades por persona, consumo per cápita se llama eso. Dame un número, Pereira. 16. Orellana Ortiz. Presente, doctor. Ya. A ver. Montero. En un cuadro así estaba, doctor. Yo lo vi. Ni siquiera por orden. Los lugares, en caso de consumo, con 46 kilogramos. Es cabal. Cuando hablamos en consumo per cápita, es cabal. Pero cuando nosotros hablamos, Santa Cruz consume más porque tiene mayor cantidad de habitantes, pero eso no quiere decir que las personas consuman más cantidad de huevos por persona, ¿no? Si nosotros vemos que la China tiene mayor consumo de ciertos alimentos, es porque la población en la China es muchísimo más que en el resto del mundo, aparte de ahí cerca de la India, pero son porque están poblados. Por eso siempre hay que manejar porcentaje, y en el caso de los alimentos de origen animal, en el consumo per cápita. Litro de leche, cantidad de huevos, kilos de carne, siempre cuánto consume por persona para que nos podamos ubicar.
Entonces, lo mismo, Paniagua, tienen Sí. que ejercitar para leer cifras, no puede ser que no puedan leer una cifra, y esto es para nosotros, nada más, pero no corresponde. ¿Cómo no van a saber leer una cifra? Tienen que hacerlo, porque así no podemos seguir. Dame un número, por favor, Paniagua. Carne de pollo. La producción de pollos a nivel nacional fue de 203 millones, siendo el departamento cruceño el que produce el 58%. En huevos, la producción de huevos a nivel nacional fue de 2.230 millones, de los cuales Santa Cruz produce el 54% del total. En Bolivia existen 413 productores de huevos y una población de 9 millones de gallinas ponedoras. Esto que me busqué del dato de 2019, los cuales producen un estimado de 186 millones de huevos al mes a nivel nacional. Los principales departamentos productores de huevos en Santa Cruz en Bolivia son Santa Cruz con el 49%, Cochabamba con el 42% y el resto de los departamentos con un 9%. A ver, Vilar. Por un lado ha dicho que produce 55% y por otro lado está diciendo 49%. ¿Cuánto produce Santa Cruz? Es que cuando saca los datos tiene que sacarlos del mismo año. Cuando saca los datos tiene que sacar del mismo año, porque si saca por un lado el consumo y por otro lado la producción por años diferentes, lógicamente que no es lo mismo. Cada año varía, aumenta, sube, pero varía. Ya, el consumo per cápita en Bolivia, la demanda de carne de pollo fue de 44 kilogramos por persona por año. Y en el 2020, en Bolivia de huevo es de 195 unidades, 5 veces más que en el 2019, doctor. ¿5 veces más o 5 huevos más? 5 más que en el 2019, dice. 5 huevos más, 5 unidades más, no 5 veces más. Bueno, ¿cuál es la recomendación que da la OMS o la OPS de consumo de huevo y consumo de carne de pollo? ¿Tiene ese dato? No lo tengo, doctor. No lo tengo. ¿Quién tiene ese dato? ¿Quién tiene el dato? ¿Cuál es lo que recomienda la OMS y la OPS? Cualquiera de los dos sirve. Dame un número, Vilar. 28. Podemos hacer proyectos para ampliar la crianza de gallinas comerciales y producir mayor cantidad de huevos. Pero para eso hay que crear conciencia en la población para que pueda aumentar su consumo de huevo, por todas las bondades que tiene el huevo como un alimento, como una proteína de alto valor nutricional y muy barata. Por eso es este trabajo, ya les decía, es para que ustedes mañana puedan hacer proyectos y ubicarse en lo que están. Por ejemplo, yo les pregunto ahorita, ustedes han terminado de llevar la materia de ovino, porque todos llevan el 7º semestre, ovino. No les pregunto por leche, por carne, porque es paralela a este nivel. Ya, ovino. Y yo les pregunto, ¿hay forma de ampliar la producción? ¿Hay forma de invertir en las ovejas para producir? ¿Hay forma de invertir en cabra para producir carne y leche de cabra? O sea, ustedes si no saben eso, no han pasado la materia. Porque mañana no es cuestión de que mañana van a ir a agarrar una oveja y colocarle una inyección o desparasitarlo. No, el médico veterinario no es un trabajo de un paramédico. El trabajo del médico veterinario es ingeniería. Tienen que haber proyectos. Mañana van a ser contratados ustedes cuando terminen esta carrera. Muchos de ustedes van a ser contratados en los bancos para que fiscalicen crédito. Y si alguien le llega con un proyecto de ovino y ustedes no tienen ni idea, no van a saber si es factible o no es factible ese proyecto. Bebé y cómo está distribuido por departamento. ¿Cuál es el consumo total? Han dicho, por ejemplo, 44 kilos. Pero ¿cómo está distribuido por el departamento? Porque no es que, por ejemplo, nosotros consumimos mucho menos que los paceños pollo, muchísimo menos. En el Alto es donde más se consume pollo. Abismalmente, altísima la diferencia.
Pero la compañera dice que Tarija es el principal consumidor de pollo. No es así. No es así. Entonces, la información que han buscado está mal, tienen que acomodarla. Ya les pido, por favor, acomoden esa información y les repito, ordenen cuál es la producción nacional y cómo distribuyen por departamento. Cuál es la producción mundial y cómo se distribuye por los principales países. Entonces, tienen que aprender a manejar estadística, pues, queridos estudiantes. Mañana, ya les he dicho, van a ser profesionales y la necesitan la estadística. Entonces, no les digo que hagan cálculos, no van a hacer ningún cálculo, solamente es ordenarlo y saber leer las cifras, nada más. Yo les pido, todos tienen que corregir, así que les pido, por favor, esos datos, ¿ya? Es importantísimo nosotros saber cuál es el consumo de pollo por departamento, porque ustedes así dirán, no, yo voy a producir pollo y mi mercado va a ser la ciudad de Tarija, o va a ser la ciudad de Sucre, o va a ser la Trinidad, o va a ser Cobija, no sé, porque en base a la estadística y considerando la cantidad de población que tengan esos departamentos, ustedes pueden hacer proyectos para que... A mí lo que me interesa es eso. Tienen que tener una visión del país. Doctor, disculpe, yo tengo datos de los departamentos, de 4 departamentos. En el caso de La Paz, el consumo per cápita por persona es de 62,4 kilogramos de carne de pollo por persona, en Cochabamba de 35,9 kilogramos, en Santa Cruz, como decía usted, es menor al de La Paz, con 32,8 kilogramos, y Oruro con 19,5 kilogramos por persona, y en el caso de los otros departamentos son menores a 11 kilogramos el consumo. Ahí estamos, ahí ese dato está que nos está dando Medina es muy importante, ¿ya? Pero hay que sacarlo por departamento. Entonces nosotros estamos en tercer lugar, y si lo consideramos La Paz, la ciudad de La Paz, la ciudad del Alto y la ciudad de Cochabamba, estamos en el cuarto lugar, como ciudad de Santa Cruz, porque ella está leyendo La Paz como todo, pero si nosotros por ciudad lo determinamos, lo mismo. Nosotros también tenemos estadísticas, por ejemplo, en las ciudades intermedias que hay en nuestro departamento. ¿Cuáles son nuestras ciudades intermedias? Tenemos Montero, ¿ya? Tenemos Camiri, tenemos San Ignacio, o sea, ciudades ya que son grandes, que tienen una población por encima de los prácticamente 60.000 habitantes, 80.000 habitantes, entonces, que son importantes porque nosotros si producimos, tenemos una granja de 20.000, de 40.000 pollos, podemos trabajar en esas ciudades sin necesidad de ir a las ciudades capitales. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, porque ustedes tienen que formar empresas, ustedes tienen que asesorar, y lo que necesitamos es que tengan la visión, porque si no van a salir ciegos de la carrera sin saber para dónde partir. Y es lo mismo, si se van a dedicar a producir leche, tiene que ser de esa manera, ¿no? No podemos hacer otra cosa. Está bien ese dato, Medina. Entonces, así como eso, ¿tienes el consumo de huevo? De Bolivia no, doctor, saqué los datos en el caso de Mundial. Eso. Hay que hacerlo de Bolivia por departamento también, porque ustedes lo primero cuando trabajen van a hacer proyectos, va a ser para el país, para Bolivia. ¿Ya? Por favor, entonces eso ordenen. ¿Estamos? ¿Me entendieron? Sí, doctor. ¿Seguro que me entendieron? A ver, José Carlos, ¿cuál es el propósito de esta tarea, de este trabajo que estamos terminando de analizar? O empezando, me diría yo. Tenemos que saber primero ordenadamente cuáles son los primeros países los que tienen las producciones, no ponerlo aleatoriamente. Saber el conocimiento, quiénes son los departamentos de Bolivia los que más consumen carne de pollo y huevo. Y a recomendaciones también que da la OMS para el consumo de carne y el consumo de huevo. ¿Y para qué todo eso? Todo eso para... ¿Todo eso para qué? Camacho, Marisol, ayúdenle. ¿Todo eso para qué?
¿Para qué nos sirve saber todos esos datos, toda esa estadística? ¿No está Camacho Marisol? Sí, estoy, doctor. Ya, responda entonces. Para saber más información. ¿Y qué vamos a hacer con tanta información? ¿Para qué esa tanta información? Para aprender más. ¿Y qué vamos a hacer con aprender más? Saber sobre la carrera. Pero ¿y qué vamos a hacer sobre saber sobre la carrera? Lo que queremos es vivir de la profesión. A ver, ¿quién me ha entendido el mensaje? Para ver dónde podemos producir más, doctor. Donde hay mayor demanda del producto y nosotros podamos hacernos un campo para producir ahí. Muy bien, para ver dónde hay espacio para poder crecer o para poder, porque mañana le van a contratar a usted, le van a decir, bueno, doctor, doctora, quiero que me haga un proyecto, tengo tantos millones de dólares, una empresa, y quiero invertir en la pecuaria. Y ustedes ahí, como van a saber de todo, ellos le preguntarán dónde hay más campo, en producción de huevo, en producción de carne de pollo, en producción de carne de cerdo, en producción de leche, en producción de carne de bovino, en producción de carne de ovino, en carne de caprino. Ustedes tienen que saber, porque no van a ir a buscar a quién ingeniero no va a ir a buscar al ingeniero agrónomo, al arquitecto, al médico, al abogado, no, al médico profesional, médico veterinario. Y si nosotros terminamos la carrera y no tenemos una idea de esto, no hemos hecho nada durante toda la carrera. No hemos hecho nada sobre toda la carrera. Miren, la profesión es esa, asesorar. Ustedes mañana van a tener sus propias empresas, pero primero van a trabajar en la parte técnica, a asesorar, pero no se metan a la cabeza que van a ir a trabajar solamente como médicos veterinarios para ir a vacunar vacas, para montar un caballo, o para irse a una clínica a cortar orejas de perro, hacer alguna cirugía, corte de cola. No, está bien, todo eso lo tienen que saber, pero lo más importante es que ustedes, es una ingeniería que tienen que saber cómo van a proyectar la producción. Así lo mismo como este análisis que estamos haciendo en producción, porque la materia se llama sobre los principios y fundamentos de la bioseguridad. Como ustedes ven, la producción ganadera intensiva se desarrolla bajo el permanente desafío de mantener a los animales libres de enfermedad. Esa es la principal médico veterinario que trabaja en producción, que está a cargo de una lechería, que está a cargo de una granja de aves, que está a cargo de una granja de cerdo. Su principal función es esa, mantener a los animales, a la población libre de enfermedad. Las granjas se han transformado en grandes fábricas de alimentos, ¿ya? Y estamos hablando fábricas de alimentos para el consumo humano, como ustedes pueden ver ahí en ese matadero de pollo. Grandes fábricas, ¿verdad? Terminamos de hablar de que son en Bolivia, que nos estamos consumiendo aproximadamente 44 kilos por persona por año. Entonces ustedes tienen que entender de que la cantidad de aves que se tienen que faenar por día, entonces por eso se dice que las granjas se han transformado en grandes fábricas de alimentos y como tales se encuentran incluidas dentro de la cadena alimenticia. Si es que alguien no entiende lo que es la cadena alimenticia o la cadena alimentaria, por favor me hace notar para que podamos explicar. La seguridad alimentaria es una de las demandas prioritarias del consumidor. La seguridad alimentaria es una de las demandas prioritarias del consumidor. Por eso se habla de productos ecológicos, productos orgánicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente quiere saber cuál es la seguridad alimentaria. O sea, ¿qué está consumiendo? Si esa leche tiene residuos de antibióticos, si esa leche viene de una ubre que tiene mastitis, si esa leche está bien conservada, ¿verdad? Si las vacas que están produciendo esa leche realmente consumen alimentos orgánicos o son suplementos alimenticios sintéticos. Entonces, eso hace cuando hablamos nosotros en la parte de la producción. ¿Cuál es la importancia
en la prevención de las enfermedades. Se estima que entre el 15 y el 25% del total de la producción de las granjas se pierde por motivos infecciosos. Repito, entre el 15 y el 25% del total de la producción de las granjas. O sea, no estoy hablando de las ganancias, del total de la producción. Ustedes se imaginan la gran cantidad de dinero, si lo convertimos eso en dinero, que se está perdiendo. Si en este momento ustedes más o menos para que se ubiquen, producir un pollo, ya el kilo de un pollo está por encima de los 10 bolivianos. ¿Ya? Por lo tanto, un pollo de 2,5 kilos, el costo de producción está por encima de los 25 bolivianos. Y si de esos 25 bolivianos estamos hablando que estamos perdiendo entre el 15 y el 25%, ustedes hagan el cálculo. ¿Ya? Si 25 bolivianos igual al 100%, aquí hagamos una media, 20 va a ser ¿a cuánto? ¿Ya? ¿Lo pudieron plantear? 25 igual 100%. Abajo del 100% colocan 20. Abajito del 100%. Entonces, en cruz van a multiplicar y van a multiplicar 25 por 20 dividido entre 100. 5. 5 bolivianos por pollo. Estamos hablando de 240 millones de pollo. 240 millones de pollo al año por 5 bolivianos. Sacan las cuentas y es lo que se pierde por la granja, por el motivo infeccioso, por las enfermedades. Porque se mueren o porque no ganan peso, al final es pérdida. Porque no necesariamente la pérdida está en las aves muertas, sino también en las aves que se enferman y que comen y no ganan peso. Y en muchos de los casos, cuando están enfermas, disminuyen más bien de peso. Ahí, en esa torta, ustedes ven, ¿no? Por ejemplo, en una granja de reproductora hay alteraciones hepáticas, un 8.7%, hay fragilidad ósea que fundamentalmente viene por el problema del alimento nutricional, por los minerales, un 15%, pero hay contaminación bacteriana, otro 15%. Entonces ustedes entenderán que aquí cuando hablamos del infeccioso solamente nos estamos refiriendo nosotros a ese 15% que es por las contaminaciones bacterianas. A pesar de ello, la medicación y la vacunación deben dejar de ocupar el lugar principal en el control de las enfermedades para dar mayor importancia a su control y prevención. Para ello es fundamental determinar qué factores influyen en la aparición de enfermedades, así como su modo de difusión y la entrada. Clarísimo. La prevención ya no es como antes decir hay que medicar, hay que curarlo. Cuando están enfermos es bueno un buen médico porque acierta el diagnóstico, acertado el diagnóstico. Es para curar. Eso no nos interesa mucho. La vacunación es importante, no hay que dejar de hacerla, pero hay otras cosas que son mucho más importantes. Poder determinar cuál es la entrada de las enfermedades, y es lo que en esta tarde vamos a averiguar. El objetivo prioritario de la avicultura moderna es garantizar la mejor sanidad de las explotaciones avícolas, minimizando los riesgos sanitarios, mejorar el bienestar y la productividad, así como obtener productos derivados sanos y seguros para el consumo humano, ahí siempre considerando la cadena alimentaria, como decíamos. Y sus productos que no supongan un riesgo para el medio ambiente. O sea, tenemos que cuidar que el alimento sea muy salubre para los seres humanos y que el resultado de hacer el trabajo de procesar eso tampoco dañemos al medio ambiente, ¿no? Si es un matadero, no hay que botar las aguas residuales a los arroyos, a los ríos, para no contaminar, no matar los pescados. O sea, tratar de que trabajemos de la mejor manera posible. Lo mismo en las granjas de pollo, de reproductora, lo que sea, cuando tenemos que eliminar las aves muertas, saberlo hacerlo muy bien, sin que se contamine el medio ambiente. O cuando deshacemos de las camas, por ejemplo, también. Aquí es importante el término productividad, ¿ya? Si
estuvieran haciendo apuntes, seguramente que de ahí ustedes sacan la palabra más importante, ¿no? Y la palabra más importante está riesgo sanitario, está productividad, está bienestar animal, y ya con eso ustedes tienen como palabras principales para después describir lo demás, si es que estuvieran haciendo un buen apunte. Cuando nosotros vamos a ir a viendo la parte de la bioseguridad, fíjense ustedes, una granja, una maqueta ahí de una granja, que dicho sea de paso, va a haber un grupo que me va a trabajar una buena maqueta de una granja de reproductora, otro grupo de una granja de parrillero, otro grupo de una granja de ponedoras comerciales, otro grupo va a hacer una maqueta de una incubadora y otro grupo va a hacer una maqueta de una fábrica de alimentos y terminamos con una maqueta de un matadero. Entonces estamos hablando de 6 maquetas que vamos a tener para poderlos estudiar y considerar las partes. Entonces, como ustedes ven, hay una granja que está aislada, que está cerrada, y sabemos que está aislada porque, fíjense, está en el cerro, allá donde no se ve, no se divisa ninguna otra vivienda, ni casa, ni nada. Entonces, vemos los hilos que están por fuera. Acá, ¿no es? Ahí, fíjense. Ahí están los hilos. Tenemos una entrada. Y luego vemos nosotros qué se necesita para la bioseguridad. Tenemos que tener una ropa adecuada, overoles, botas, gorros, barbijo, para lavarse las manos, enjuagues bucales, para matar insectos, raticidas, trampas o venenos, ¿ya? Eliminar las aves silvestres, o sea, ahuyentarlas, no matarlas, sino proteger para que no ingresen a la granja las aves silvestres. Buenos baños, buenas duchas, son elementos importantes que tenemos que manejar cuando hablamos de una bioseguridad. Vamos a hacer una pequeña definición de lo que van a encontrar muchas ustedes. La bioseguridad es un conjunto de normas, ¿ya? No es una lista solamente, sino es un conjunto de normas de manejo, vigilancia y control que tienen como objetivo evitar la entrada de gérmenes infectos contagiosos y sus vectores, entre esos roedores, insectos, aves silvestres y otros animales domésticos, o riesgos biológicos, químicos y físicos a una granja avícola, y evitar que se difunda dentro de la propia granja y a otras granjas próximas o alejadas. Todo eso habla de una sola salud. ¿Ya? Entonces, la bioseguridad es un conjunto de normas para el manejo, la vigilancia y el control que tienen para evitar que entren gérmenes infectos contagiosos, vectores como los roedores, insectos, aves silvestres, otros animales a la granja como perros, vacas. Si estamos hablando de una granja avícola, no tienen por qué estar ahí. O riesgos biológicos, químicos, físicos, pueden ser a una granja avícola. Todo eso es para tener una salud. Ahí están como eso, lo que terminábamos de leer. Aquí hay algo que ven ustedes, insectos, las personas pueden meter la cama, porque la chala hay que traerla para empezar, puede estar, el agua puede ser contaminante, las aves silvestres, las maquinarias y vehículos que ingresan también pueden contaminar, pueden meter, los roedores, la parte de la incubadora, el pollito puede llegar ya a la granja, por más que la granja esté pero muy limpia, pero si en la incubadora no hay una buena salud, entonces el pollito puede llegar con algún problema patológico ya, y sobre todo con un problema infecto contagioso, y la granja que estaba totalmente limpia ya lo hemos fregado.
El alimento también tiene que ser muy, muy bien. No pueden haber otras aves, otro tipo de ganado, ni mascotas. Entonces, voy a volver un poquito y ustedes recuerden que todo eso que hemos escrito acá en esta página está representado gráficamente al otro lado, en otra página, donde están los roedores, insectos, el alimento, los productos químicos, físicos, ¿ya? Pero todo eso es evitar el ingreso de gérmenes infectocontagiosos. Si es que en alguna parte que yo voy avanzando tienen consulta, preguntan, al momento me paran. Bioseguridad en agricultura. Aislamiento. El aislamiento es importante para prevenir la entrada de las enfermedades. Cuando hablamos del aislamiento, no es solamente irse lejos, sino estar aislada totalmente a través de perímetros externos, perímetros internos, que puedan evitar el ingreso. Y para eso, en las granjas jóvenes, no se olviden, solo debe haber una sola entrada. Si en una granja hay 2 o 3 entradas, no van a poder hacer ningún control. En la granja hay una sola entrada, y en esa entrada tiene que haber un filtro, y en ese filtro deben pasar todas las personas por ese filtro, porque si no es así, no funciona. Así sea el propio dueño, el propio presidente del directorio que venga, y por más frío que esté, si quiere entrar se baña, y si no quiere bañarse no entra. La resistencia, aumentar la resistencia de los animales a las enfermedades. ¿Cómo se aumenta la resistencia? Mediante la vacunación. Ya, vacunación, pero fundamentalmente, ¿cómo se aumenta la resistencia hacia las enfermedades? A través del potenciamiento del sistema inmunológico. ¿Y cómo se hace un potenciamiento del sistema inmunológico? Con buena alimentación, con buen manejo, buena desinfección. O sea, tenemos que darle condiciones que no se estresen los animales, y seguro que van a estar en sistema inmunológico. Y si la ave tiene un buen sistema inmunológico, muy bien potenciado, muy difícil va a ser que se enfermen. Tercer paso, sanitización. Hay que disminuir la exposición, en este caso del grupo de las aves y vaca, lo que vaya a hacer, a los patógenos. Cualquier consulta, adelante, jóvenes. Ahí está cómo llega otra foto muy parecida a la que pusimos allá en gráfico. Cómo llegan las enfermedades a una granja avícola. Puede ser, casi siempre somos las personas las que metemos. Casi diríamos el 80% son traídas por los seres humanos. Vemos ahí moscas, insectos, aves silvestres, otros animales de otras granjas, material, equipo, vehículo también es muy importante, diríamos, en que si no se hace un buen lavado, una buena desinfección de los vehículos, es muy peligroso. Los vehículos tienen que ser exclusivos de la granja, no pueden estar yendo de una granja a otra. Entonces, esos son los elementos que hacen que se pueda meter la enfermedad a una granja. Aquí nosotros vemos el filtro sanitario, ya vemos las personas. Si ustedes quieren, a partir de acá, ustedes miren ahí. Si quieren, vamos a ponerle número. Aquí en el número 1, nosotros vemos que hay un perímetro. En la entrada hay un responsable, y el responsable ahí está preguntando a qué quiere que va a entrar, por qué va a entrar, y ese responsable dice si entra o no entra.
y si ya le permite entrar al filtro, debe cambiarse y debe bañarse. Si es que va a ingresar el vehículo, hay que lavarlo y desinfectarlo. Los vehículos hay que lavar, desinfectar. Aquí está la reja, la entrada, el filtro. Aquí está toda la batería de baño, de duchas, por donde tiene que pasar, zonas limpias, zonas sucias, como ustedes ven ahí. O sea, ingresa por lo que está con rojo en la zona sucia y una vez va entrando y se baña y pasa y ya se convierte ahí a través de una pared a la zona limpia y ya está zona limpia porque se bañó, se cambió ropa, no está metiendo nada que tenía allá afuera, eso ya entra a la zona limpia. Ese es el filtro. Lógicamente, dentro de la granja también tiene que haber alguna reglamentación, como ustedes ven ahí en la foto. El perímetro tiene que estar alejado, o sea, el cerco tiene que estar, los galpones no pueden estar en la orilla del cerco, tienen que estar adentro, ¿ya? Entre galpón y galpón, ahí fíjense, mínimo 50 metros ahí de distancia, por más que sean de la misma edad las aves, pero fíjense que ahí hay una distancia. Ahí ese filtro que habíamos visto allá en pequeño, aquí tan grande, ahí está la zona sucia, una zona intermedia y luego después de pasar de la ducha pasa a la zona ya limpia y aquí está saliendo bañado ya, como ustedes ven en la parte, en la zona limpia ya está dispuesto para que vaya pueda ingresar. Entonces, ahí está la flecha, como indica cómo tiene que ser la secuencia. O sea, no es que, no me quiero bañar, me voy directamente aquí. No, eso no funciona. Tiene que pasar sí o sí por esas tres partes. Doctor, una pregunta. Diga. En la anterior imagen no está el silo. En la otra. Ahí. ¿Dónde se pondría el silo? ¿Al medio de los tres? No, es que los galpones, estos galpones que ya son con ambiente, ya están trabajando, el silo está aquí en cada uno de ellos y de ahí distribuye la comida. Voy a borrarlo para que Entonces, ahí eso está afuera y como son comederos automáticos, ahí se coloca el alimento y de ahí ya se distribuye. Aquí está la zona, como vemos nosotros, la zona de entrada, que es esto que están viendo, el filtro ese, es lo que está aquí adentro, esto, lo que está descrito, está aquí adentro de esto que he marcado con amarillo. Ya, doctor, gracias. No hay problema. Solamente para recordarles que cómo pueden ingresar, ¿no? Otra vez, insistimos, aves salvajes o silvestres, roedores, agua contaminada, alimento contaminado, cama sucia que puede ingresar, otras aves, productos, residuos de la incubadora, los vehículos, transferencia de equipos de una granja a otra, los humanos, que es, como le digo, lo principal para mí son los vehículos y las personas son las principales agentes que sirven como vehículos para que ingresen los agentes de efectos contagiosos. Yo quiero que se fijen en esa foto, por ejemplo, hay dos fotos ahí y también tenemos que dar seguridad a la gente que está internamente, ya después que se haya bañado y todo, tiene que tener una seguridad también para no enfermar. Y no sé si ustedes observan algún detalle ahí que no está muy bien.
¿La mujer no presenta su gorro, doctor? La mujer no presenta su gorro y ella se ha bañado, se ha lavado la cabeza y todo lo que sea, está perfectamente, pero cuando se vaya, en el pelo puede llevarse algún agente que sea pasivo que está dentro de esta granja. Y cuando se vaya puede estar sacando la enfermedad. Entonces, las medidas de prevención y control son esas, debe aplicarse para prevenir tanto la entrada como la salida de patógenos. Ahora, ¿por qué el barbijo? ¿Es porque estamos en la época de la pandemia del COVID, coronavirus, o es que siempre se usó antes que aparezca esto? Siempre, doctor. Siempre se utiliza. ¿Y por qué? Siempre se utilizó, doctor. ¿Sí? ¿Y por qué creen que hay que utilizar? Porque las vías respiratorias son las principales fuentes de infección para la granja. Porque nosotros tranquilamente podemos meter en nuestra vía respiratoria, podemos meter la enfermedad. Porque a veces las personas paran resfriados. Exactamente, y a veces, aunque no estén resfriadas, ustedes no me van a creer que en los pelos de la nariz o en la parte puede ir algún tipo de microorganismo. Entonces, la entrada y la salida son cosas importantes. Espero que ustedes les vayan entendiendo, porque todo el semestre vamos a trabajar en base a esto, ¿ya? Otra cosa que les voy a explicar acá en la foto, hay 3 personas que están vestidas con overoles desechables, los mamalucos que se llaman, y el señor que está de color diferente, esa es una ropa que se tiene que lavar. Entonces, él tiene una ropa diaria, le dan, está limpio, él trabaja ese día, y por más que no lo haya ensuciado, que no se vea, él tiene que cambiarse. ¿Y cómo tiene que cambiarse? Mañana ese señor ya tiene que venir con pues será color rojo, amarillo, verde, pero cualquier otro color que no sea igual. Entonces esa es la forma que ustedes controlan que sus trabajadores se están cambiando de ropa, ¿ya? Porque ustedes van a ordenar qué color para el día lunes, qué color para el día martes, miércoles, ¿verdad? No necesitan hacer mucha ropa, porque la ropa que usó el día lunes, el día martes lo pueden trabajar perfectamente, lavarlo, y el miércoles ya lo pueden volver a usar, porque el martes lo lavaron, lo plancharon, el miércoles máximo el jueves ya lo pueden usar. Entonces, con 3, 4 uniformes que tengan, es muy fácil. Y cuando hay que hacer algunos trabajos especiales, que tienen que ir de un galpón a otro porque tienen que ayudar cuando se vacuna, como ahí, por ejemplo, ustedes están viendo, está haciendo una actividad. Entonces, ustedes hay que tener una ropa especial. Pero si ustedes se convierten en asesores de granja o alguna situación así, es mejor que usen ese mameluco que es desechable, lógicamente que tiene un costo, pero ustedes garantizan una bioseguridad, así no se están poniendo ropa ajena ni nada, porque no solamente tenemos que cuidar a las aves, también cuidarnos nosotros. Para diseñar un plan de bioseguridad es importante considerar lo siguiente. Se pueden diseñar medidas adaptadas específicamente a la epidemiología de un patógeno concreto. O sea, hacer un plan específico o para incluir la mayoría de las rutas de transmisión. Repito, nosotros podemos hacer un plan específico o un plan genérico. Cuando es un plan específico es decir, no quiero que ingrese, hay esta situación. Por ejemplo, ahorita, cuando ustedes veían en los supermercados, en los mercados, en algunos restaurantes, pasaban, le desinfectaban la mano, lo hacían pasar por un aspersor, lo hacían que se giren, y todo eso era un plan de bioseguridad netamente para coronavirus. Era muy específico. Pero nosotros normalmente los planes que hacemos son genéricos, porque no solamente estamos pensando en un virus, sino en toda la cantidad de virus que pueden afectar a las aves, o en toda la cantidad de bacterias o de hongos que pueden afectar a las aves. Y por eso hay un plan específico, un plan genérico. Pero ejemplo más claro que ustedes lo han vivido es el plan que se hizo en el caso del coronavirus contra el COVID. Entonces,
Ese era un plan específico, porque ahí no les importaba si había otro virus. No, ellos netamente cómo se puede contrarrestar, inclusive los barbijos, el distanciamiento, 1,5 metros, pero todo estaba en base a ese virus. Era muy específico. En cambio, nosotros podemos tener también esos planes en las granjas, pero no, nosotros no nos podemos confiar, nosotros tenemos que hacer un plan genérico, porque son muchos los microorganismos, son muchas las bacterias que pueden invadir. Importancia de la bioseguridad. Lo que más destaca de una buena bioseguridad es que redunda en un mejor estatus sanitario de los animales. Repito, lo que más destaca de una buena bioseguridad es que redunda en un mejor estatus sanitario de las aves. Todos sabemos qué es un estatus, sabemos qué es sanitario, y si ustedes han hablado del método de subrayar, yo subrayaría así. Por lo tanto, la mayoría de las incidencias de las patologías de las granjas va acompañada de un menor uso de antimicrobianos, un menor uso de antibióticos fundamentalmente, un menor uso. Y eso es importante, porque no se gasta económicamente, pero mucho más importante para la salud pública, porque sabemos que lo que salga de esa granja, la carne, el huevo que vaya a ir de esa granja, sale sin restos de antibióticos, que los restos de antibióticos son dañinos para nosotros los seres humanos, sobre todo para los niños y para la gente de la tercera edad, que tanto preocupan actualmente y que pueden utilizarse como barreras comerciales para las exportaciones. ¿Qué quiere decir eso? Si en Bolivia saben que hay enfermedades en aves permanentes como el Newcastle y algunas salmonela, entonces es muy difícil que nos compren el pollo para exportarlo, o sea, para llevárselo a otro país, el pollo terminado ya, porque saben que va a haber residuos de antibióticos. Pero si nosotros utilizamos una bioseguridad y cada vez estamos utilizando menos vacunas y cada vez estamos utilizando menos antibióticos y casi cero antibióticos, entonces nosotros abrimos esa barrera y podemos exportar, que es lo que realmente nosotros queremos. Porque hoy hemos hecho un análisis para ver qué es lo que pasa en Bolivia. Si podemos producir más huevos, más carne, solamente en Bolivia. Pero en la clase que toque ya, estamos hablando de aquí unas 2 clases, ahí vamos a ver que en el mercado mundial tenemos muchísimo espacio para exportar. Muchísimo. Porque lo que ya hemos visto que falta en el mundo es comida. Entonces también todo esto de una buena bioseguridad reduce los costos de producción directa e indirectamente por los mejores resultados productivos. No se gasta en antibióticos y los resultados productivos son mejores. ¿Qué quiere decir? Hay mayor ganancia de peso, hay mayor producción de huevo, ¿ya? Hay mayor producción de pollitos bebé. Entonces, la importancia de la bioseguridad es lo máximo. Yo voy a hacer hincapié, si es necesario, esta clase y la otra clase de bioseguridad, pero ustedes tienen que dominar sí o sí la bioseguridad. Y cuando hablamos de toda esta bioseguridad, yo solamente pongo aves, pero este plan les va a servir para cerdo, les va a servir para otras granjas intensivas, en una lechería, en lo que vaya a hacer, exactamente. Por eso es la importancia de hablar de la parte de bioseguridad. Y no es porque solamente esté de moda, sino porque realmente es una necesidad. Seguimos con la importancia de la bioseguridad. La enfermedad, ahora vamos a hablar de la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Es el resultado de la interacción, no se olviden, subrayenlo, anótenlo, lo que sea. No estoy hablando de patología, no soy profesor de epidemiología, pero quiero que esto lo entiendan bien, porque no hay buena producción si no hay buena salud animal. Entonces, la enfermedad es el resultado de la interacción entre el ambiente, patógeno y huésped. Ambiente, cuando hablamos mucha densidad,
calidad de la alimentación, altas temperaturas, bajas temperaturas, mucha humedad, muy seco, muy sucio, poca ventilación, hay muchos ratones, hay muchos chulupis, hay muchas hormigas, muchos escarabajos. Entonces, todo eso hace el ambiente, un mal ambiente. Repito, mucha carga es mucha densidad. El alimento de mala calidad, muchas temperaturas altas, bajas, y sobre todo en el mismo día, por ejemplo, a las 3 de la tarde están 35 grados y a las 5 de la mañana está en 8 grados, por decirle, mucha variación en el mismo día de la temperatura. Todo eso hace que las aves se enfermen. Las humedades altas son peligrosas, las humedades muy bajas también son peligrosas, porque cuando son muy altas las humedades, sobre todo en la cama, se producen muchos gases que son muy dañinos. Pero cuando está muy seca la cama y sobre todo al inicio a la llegada de los pollitos, pueden haber deshidrataciones muy altas. La higiene es indiscutible porque ningún desinfectante funciona sobre la materia orgánica. Entonces, si no hay una buena limpieza, con seguridad que no ha habido una buena desinfección. La ventilación es fundamental y controlar las ratas, los pájaros, las hormigas, los escarabajos es muy importante. Eso es ambiente. Ahora vamos con el patógeno. La virulencia es muy importante, ¿no? Entonces, dependiendo de la dosis, la resistencia, la infectividad, la virulencia. Estoy hablando del patógeno. Es una cepa muy fuerte. Ahora mismo estamos viendo en el coronavirus, cada vez están mutando, ¿verdad? Cada vez tenemos cepas diferentes. La vacuna ya no funciona. Ahora están hablando, por ejemplo, para el coronavirus de una vacuna bivalente ya, que yo creo que a fines de septiembre ya va a estar ya se va a empezar a usar. Ya los de Israel lo tienen esa vacuna. Entonces, eso es importante. Y finalmente el huésped, el ave, no tiene que estar estresado, la genética tiene que ser correcta, su estado sanitario fundamental, la conducta impecable. El impacto sobre el huésped de los factores estresantes es patógeno más ambiente. Repito, el impacto, anótense, sobre el huésped de factores estresantes es patógeno más ambiente. Y ahí arriba tienen la descripción de ambiente y tienen la descripción de patógeno, y aquí a la derecha tienen la triada epidemiológica, ambiente. El ambiente está, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, lugar, persona. En este caso tenemos el agente y tenemos el huésped. Entonces, son las tres que tenemos acá: huésped, el ambiente y el agente, o lo que es el patógeno. Entonces tenemos un lugar, tenemos un tiempo y tenemos las personas. Si es que hay alguna consulta sobre esto, aunque yo sé que todos ustedes están llevando epidemiología, pero o enfermedades emergentes también es importante, esto lo van a ver. Pero si ustedes dominan esto, controlan una enfermedad. Si ustedes dominan esto, controlan una enfermedad. ¿Puede repetirlo, por favor? Una vez más, doctor. Ya. Yo les decía, cuando nosotros hablamos de una enfermedad, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es el resultado de una interacción entre un mal ambiente, un patógeno muy potente y un huésped muy débil. Vuelvo a repetir. ¿Cómo se produce la enfermedad? La enfermedad se produce a través de una interacción entre el ambiente, ¿ya?, que no le da condiciones. ¿Por qué? Porque el ambiente está muy caliente o está muy frío, no hay buena comida, no hay buena ventilación, mal ambiente. El patógeno, un patógeno que tiene resistencia a los antibióticos y todo, ya es un patógeno que tiene alta virulencia, y un huésped que está muy débil, que su sistema inmunológico no está funcionando.
porque está estresado, porque el manejo está mal, un sinnúmero de cosas. Entonces ustedes en esas 3 cosas se tienen que abarcar. Y no se trata, y aquí el huésped puede ser una gallina, puede ser un pollo, puede ser una cerda, puede ser una vaca, para cualquier especie le sirve. La enfermedad ocurre exactamente lo mismo en todos los animales. O sea, se tiene que haber esa interacción entre esos 3 para que produzca una enfermedad. El ambiente va a ser siempre igual, el patógeno va a ser igual, pero el huésped puede ser variable la especie. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos el huésped, y cuando hablamos de la bioseguridad, ¿qué es lo que evitamos? Que no ingrese él. Con la bioseguridad, ¿qué es lo que estamos evitando para que no haya esa interacción? ¿Quién no tiene que ingresar? ¿Un menor uso del antimicrobiano? ¿Quién no tiene que ingresar? El agente patógeno. El patógeno. Si nosotros tenemos el ambiente y tenemos el huésped, no pasa nada. El problema es cuando ingresa el patógeno. Entonces el patógeno se aprovecha del mal ambiente porque está húmedo, porque está caliente, ¿ya? Y se aprovecha de un huésped que está estresado, con sus títulos de anticuerpos muy bajos, y se produce la enfermedad. Miren cómo es de fácil. Por eso esa triada es espectacular. Siempre que ustedes estén ante un problema sanitario, piensen en esa triada. Piensen en eso: ambiente, huésped, patógeno. No es que uno va a ver, voy a sacar sangre, hago mi análisis, hago mi antibiograma y dice, no, este antibiótico le hace bien, llegan y le ponen. Pero nunca se fijaron cuál es la causa. Estaba la cama húmeda, el ambiente, no hay buena ventilación. Lo van a hacer el tratamiento y mañana aparece otro animal enfermo. Y a los 15 días el mismo animal que curaron vuelve a estar enfermo. ¿Por qué? Porque fueron ciegos y no vieron el ambiente, no vieron el huésped. Solamente trataron de eliminar al patógeno. Factores que influyen en la supervivencia de los patógenos en el medio externo. Repito, factores que influyen en la supervivencia de los patógenos en el medio externo. La vía de excreción, duración del periodo de transmisibilidad, número e infectividad de las partículas eliminadas, estabilidad del agente frente a deshidratación, luz ultravioleta, cambios de temperatura, cambios de pH, desinfección, supervivencia del agente en las deyecciones, aerosoles, agua, pasto, suelo, alimento, vómites, vehículos de transporte, alojamiento. Entonces, esos son los factores que influyen en la supervivencia de los patógenos en el medio externo. Por eso, cuando hablamos de un programa de bioseguridad, tenemos que pensar en todo esto, la vía de excreción, en la duración del periodo de la transmisibilidad, en el número de infectividad de las partículas eliminadas, estabilidad del agente frente a la deshidratación, a la luz. Cuando hablo de la gente, me estoy hablando del patógeno. Hay algunos que a la luz del sol mueren. Por la mucha humedad pueden morir, por la poca cantidad de agua, sobre todo, pueden morir. El cambio de temperatura puede eliminar, como el caso que ustedes conocen, por ejemplo, en el caso de la pasteurización que se hace, pero aquí en el ambiente nosotros tenemos que considerar esos elementos. Entonces, si nosotros sabemos que la luz del sol lo elimina, tenemos que tenerlo limpio, que no haya tachos, que no haya turriles, para que ahí abajo no tenga sombra. Entonces tiene que estar limpio. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan realmente esta situación. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta.
¿Qué transmisibilidad y alguna idea o no sé, o dónde más se utiliza? La transmisibilidad es lo que, o sea, cuando se va a transmitir, o sea, se va a ir de un agente a otro, o sea, de un animal a otro. Estamos hablando en este caso estamos hablando del agente etiológico, estamos hablando del patógeno, del agente que causa el problema, ¿no? Y cómo se transmite por el viento, en el vehículo, en los zapatos de las personas, a eso se refiere. Por eso, si sabemos que se transmite en el zapato, por eso no podemos permitir que una naranja entre con los zapatos que venía de allá afuera. Tiene que bañarse y tiene que ponerse otros zapatos para que ingrese. Por eso, estos son elementos que tenés que considerar cuando estás haciendo tu plan de bioseguridad. ¿Alguien me dice qué son fómites? Son objetos contaminados, doctor, como ser agujas. Perfecto. Son objetos contaminados que no tienen vida, ¿verdad? Todo lo que no tiene vida, pero que puede estar con sangre, puede estar con heces de animales que tienen enfermedad, ¿no ves? Orina, saliva, fluidos, fetales. Esos son vómitos. Por ejemplo, en el caso de la vaca, hay abortos, por ejemplo, ¿no? En la brucela, por ejemplo. Pero de repente no hay un pedazo de placenta, pero en el guante que está ingresando puede ir de un lugar a otro. En la ropa puede ir, en los zapatos puede ir. Entonces, a eso se alimenta. Entonces, no necesariamente que tiene que tener vida para que pueda ingresar, sino que puede meterse en este caso, en un objeto inanimado, sin vida, puede ingresar, porque está contaminado con orina de animales enfermos, con sangre, con saliva, con heces, bueno, y un montón de cosas. ¿Alguna consulta? Bueno, ahora vamos a hablar de una bioseguridad estratégica. Cuando hablamos de la bioseguridad estratégica, son las que se contemplan en los proyectos de explotación y sobre las que van a ser difíciles de actuar. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a hablar de la bioseguridad estratégica, tenemos que considerar las construcciones, porque deshacer y hacer es complicado. Entonces, son las que se contemplan en los proyectos de explotaciones y sobre las que van a ser difíciles actuar posteriormente para modificarlas, ¿verdad? Entonces es difícil modificar si el galpón estaba de norte a sur y queremos ponerlo de este a oeste, es imposible, ya está hecho, no hay cómo moverlo, no tiene rueda, imposible. Contempla los aspectos y medidas inherentes a la situación geográfica. Ahí ustedes ven la foto, está en una situación geográfica donde está aislada de otra granja, de caminos y de un montón de cosas. Eso es lo que nosotros queremos que funcione. Buscándose un emplazamiento más aislado posible. Al mismo tiempo, la granja debe disponer de los servicios necesarios e infraestructura necesarios para su funcionamiento. Cuando hablamos nosotros de los servicios necesarios, agua, luz, tiene que tener la infraestructura necesaria, aparte de los galpones tienen que haber las oficinas, los baños, las duchas, los depósitos del alimento, los silos, o sea, todo lo que concierne y nada más que eso. Yo ahí en la oficina no lo puedo tener o no puedo compartir con gente que está haciendo agricultura de la misma empresa, más allá son las propiedades, pero no, él no puede venir acá. Porque ellos utilizan, ¿se acuerdan ustedes en la primera parte donde pusimos los agentes químicos? También pueden causar problemas, ¿no es? Los insecticidas y herbicidas pueden causar problemas y causar un problema en la bioseguridad. Factores a tener en cuenta: existencia de otras explotaciones avícolas próximas. La primera medida es ubicar la explotación en un lugar alejado de otras granjas, sobre todo si son de la misma especie.
eficacia del aislamiento geográfico se puede anular rápidamente en cuando haya contacto con otras arangas. De nada sirve que los niños hemos ido 20 kilómetros alejados por encima de lo que dicen las normas, pero si no estamos cuidando la bioseguridad y hay gente que entra de una granja a otra, por más lejos que estemos, ya estamos llevando al agente etiológico y ya tenemos la enfermedad. La existencia de granja de otras especies también hay que evitar, para evitar las reacciones cruzadas como la influenza o la salmonelosis. Mínimo debe estar a 1 kilómetro de otras explotaciones ganaderas. La cercanía de carreteras y vías de comunicación, la distancia mínima de la vía de poco flujo al perímetro de la granja debe ser mínimo de 50 metros. De la vía de importante flujo a la granja debe ser un mínimo de 100 metros. O sea, entre el camino y la entrada de la granja. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que tener un perímetro. Ahí ustedes ven una granja con una foto satelital y podrán darse cuenta de que el camino de llegada está ahí a la entrada prácticamente. Lógicamente que ahí a la orilla, fíjense, hay una parte donde se está trabajando agricultura, se está sembrando, los galpones están muy próximos unos a otros. Entonces, como ustedes ven, esos factores hay que tener en cuenta porque ustedes están viendo de que no se están respetando mucho, pese a que pueda estar muy aislada la granja, pero ahí por la orilla de la granja, fíjense que pasa un camino, y por ese camino pueden pasar otras aves, puede haber un transporte de pollo, puede haber un transporte, pero puede pasar todo, y entonces todo el trabajo que hemos hecho de irnos lejos nos está afectando. Aparte, fíjense, hay trabajo de agricultura ahí al lado, entonces son elementos que siempre se tienen que tomar en cuenta cuando manejamos la parte de bioseguridad. La ubicación ideal de las explotaciones avícolas es que haya camino único, o sea, que el camino llegue directamente a la granja y ahí se acabó, no pasa para ningún lado, nadie más va por allá, eso sería lo óptimo. La no presencia de mataderos, no presencia de fábricas de alimentos, no presencia de ferias de ganado por muy cerca, la no presencia de focos de contaminación, como basureros, centros de eliminación de cadáveres, de aves muertas, de cerdos muertos. Debe estar alejada de bosques, de zonas con agua. Fíjense, alejada de los bosques, de zonas con agua. Ya estamos hablando de canales, de arroyos, de ríos, porque eso hace de que en la época seca llegan muchas aves, llegan muchos animales cerca de la granja por el agua que hay allá. Porque cuando hay época seca, los animales tienen que ir a buscar aquellas vertientes de agua donde está todo el año, porque lo atajado se va secando y entonces toda la fauna silvestre va a ir migrando hacia donde hay agua. Y si la granja está cerca donde hay agua, vamos a tener problemas serios con las aves silvestres, vamos a tener con los animales silvestres muchos problemas. Entonces, esa es una situación a considerar muy importante. El relieve y la orientación del terreno son importantísimos, porque eso permite la variabilidad del microclima. El clima de la zona, tener en cuenta las posibilidades de las fuertes oscilaciones térmicas a lo largo del año, incluso durante el mismo día. Es lo que les explicaba, hay zonas que en el invierno está por bajo cero y en la época de verano estamos por encima de 35 grados. Entonces esas zonas no son muy buenas para instalar granjas, ¿no? Por ejemplo, en las zonas del Chaco, aquí tenemos épocas muy calientes y épocas muy, muy, muy frías. Luego que hay zonas también, por ejemplo, en los valles cruceños, de repente la temperatura a las 11, a las 12, a la 1 de la tarde puede llegar a 30 grados y en la noche, en la madrugada, está a 5 grados. Entonces la variabilidad en un día es mucho. Eso también hay que evitar esas zonas también, porque eso trae como consecuencia problemas sanitarios, y ya hemos visto que el 25%, más o menos entre el 15 y el 25% se pierde por problemas infecciosos.
considerar el predominio de los vientos para ubicar los galpones. Esos son las ubicaciones, o sea, las consideraciones importantes que uno tiene que tener en cuenta. Entonces ustedes ven ahí, por ejemplo, allá al fondo está la granjita, casi al pie del cerro. No se animaron a hacerlo en la loma porque seguro que allá va a traer como consecuencia vientos muy fuertes. ¿Ya? Pero aislada la granja de Río, ustedes ven que aquí el camino es único para que llegue, no hay otra. Entonces esas son cosas importantes. Tiene un perímetro para que no ingresen otros animales. Allá al fondo de la granja también tiene otro perímetro. Entonces son las cosas que se pueden manejar perfectamente. Y si vemos nosotros algún tipo allá como pastura o eso, pero no es una agricultura que se trabaje todos los días, solamente son pastos. Y seguro que esos pastos tampoco es para que las vacas lleguen a comer ahí, sino será para hacer rollos o para llevar alimento a las vacas para otro lugar, solamente por aprovechar el terreno. Cuando nosotros diseñamos la granja, tenemos una zona limpia. En la zona limpia incluyen los galpones de producción, donde se encuentran las aves, que deben estar lo más aisladas posible, y la zona de aprovisionamiento que contienen los almacenes y los hilos de alimentos. Nada más debe estar en la zona limpia. ¿Ah? Los galpones, los almacenes que tienen para las cosas indispensables y los hilos de alimentos. No la fábrica de alimentos, los hilos de alimentos. Eso debe estar en la zona limpia. ¿Ya? Cuando nosotros vemos acá y vamos a ver de la zona sucia, en la zona sucia ya es lo que está afuera, pues, ¿no? Ya lo que va a estar afuera, pero en la zona limpia nosotros vamos a manejar. Ahora, en la reproductora vamos a hacer una especial, porque vamos a tener una zona limpia, vamos a tener una zona semi limpia y vamos a tener una zona sucia. Vamos a tener dos filtros para poder ingresar a las gallinas reproductoras. Eso lo vamos a ver enseguida. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes esta tarde. Ya espero que para la próxima clase terminen de hacer bien ese cuadro estadístico, y aprovechando la parte de la bioseguridad, vamos a describir algunos elementos. Aquí tenemos 5 grupos de elementos, ya, como estamos viendo: las vías de excreción, duración del periodo de la transmisibilidad, número de infectividad de las partículas eliminadas, estabilidad de los agentes frente a la deshidratación. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes averigüen? Cada uno de estos puntos, ¿cuál es el potencial que tiene para infectar? ¿Cuál es el potencial que tiene para enfermar a las aves? O sea, ¿cómo puede ser un vehículo? Porque ahí están viendo que son factores que influyen en la supervivencia de los patógenos. O sea, ¿cómo sobrevive, cuánto tiempo sobrevive el patógeno en cada uno de esos puntos? ¿Ya? Ustedes son aproximadamente, en este momento voy a terminar de tomar la lista: Espechi María Fernanda. Presente, doctor. Perfecto. Hurtado Morales. Presente, doctor. Aldín. Presente, Aldín. doctor. Limón. Limón Ligerón. Mendoza Mercado. Mendoza Mercado. Paz María Jimena. Presente, doctor. Huita. Presente, doctor. Quiroga.
Presente, doctor. Raña Guasase, Segovia Áñez, Presente, doctor. ¿cómo tenemos que hacer? Entonces, todo eso hacen por grupo, pero no se olviden de considerar que la enfermedad se produce por la interacción entre el ambiente, el patógeno y el huésped. ¿Alguna consulta? Doctor, para que se reparta mejor, hoy día podemos mencionar jefe de grupo, para que así se repartan. Ustedes tienen, ya vamos a hablar mejor jefe de grupo.